Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, este espacio de Noticias Caracol Ahora en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Y no termina la polémica por las fotomultas, aunque a mediados de febrero la Corte Constitucional en un fallo declaró que esas sanciones eran inconstitucionales porque la tecnología empleada en el país no permitía identificar plenamente al conductor. En varias ciudades se siguen imponiendo. Escuchen estas cifras. En 2019, en promedio, estas cámaras cazainfractores sorprendieron a 144 colombianos cada día. El sistema detectó 280.000 vehículos mal estacionados y cerca de 500.000 conductores que sobrepasaron los límites de velocidad. Hablamos con algunos de ellos, algunos conductores inconformes en varias ciudades del país. No detecta nunca el rostro porque las cámaras siempre dan a la espalda del vehículo, nunca de frente, pues me parece mal ese fallo que hayan tomado. Dejé vencer la tecnomecánica como 8 días y me cogió varias veces que pasé. Y me tocó pagar como 2 millones de pesos de partes, de fotomultas de eso. ¿Y cómo hace la reclamación? No, que venga aquí, pague, y me parece que eso sería injusto, ¿no? Aquí el trámite, lo más rápido, es medio día perdido acá. Porque uno como propietario del vehículo, si no lo tiene en uso, si no lo tiene un familiar, un amigo, y le sacan comparendo, debe hacerlo la persona que en su momento lo está manejando. Por eso invitamos a William Mejía, él es abogado experto en temas de transporte. Doctor Mejía, ¿en qué estamos con las fotomultas? Porque mediados de febrero el fallo de la Corte dice que es inconstitucional aplicarlas, pero se siguen aplicando. Entonces, ¿qué está pasando? Así es, Germán, pues básicamente lo que tiene que ser claro para toda la ciudadanía y para los organismos de tránsito es que quien da las órdenes respecto del tipo de normas que están vigentes o no en Colombia es la Corte Constitucional. Tiene que ser claro para todos que la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo por medio del cual se declaraba la solidaridad entre propietarios y conductores de vehículos para poderlos sancionar. Cuando saca este parágrafo del artículo del ordenamiento jurídico, lo declara inexequible, claramente lo está haciendo por una razón, porque es que a un infractor no se le puede sancionar o a una persona no se le puede sancionar si no es claro que él cometió la sanción. Pero adicional a eso, hoy por hoy, los organismos de tránsito que están imponiendo este tipo de sanciones de fotomultas o fotocomparendos pidiéndole a los propietarios que comparezcan, básicamente están olvidando que existe un artículo en la Constitución que me permite a mí no autoincriminarme. El principio de no autoincriminación me cubre a mí y a mis familiares hasta 4º grado de consanguinidad. Por lo tanto, a una persona la pueden citar a comparecer, no hay problema, pero nunca le podrán imponer una resolución que la declare infractora y condenarla a pagar una multa por infracción a un propietario si no se ha demostrado que esta persona fue quien cometió la infracción de tránsito. Doctor Mejía, lo tanto, lo interrumpo, pero sí. En este momento la tecnología que tenemos en estas cámaras no permite identificar a esos conductores. Claro, y es que precisamente el magistrado Linares en su momento cuando dio las declaraciones de prensa, lo que dice es que el Senado, el Congreso tendrá que regular al respecto, pero claramente el país entra en un reto de renovación tecnológica hasta el punto de que pueda garantizar adquirir la tecnología que permita identificar a los conductores. Hace algunos días atrás, en entrevistas previas, indicaba yo que el país tendrá que asumir el reto de crear un registro único de conductores por medio del cual una persona antes de movilizar un vehículo esté validada en un sistema que permita saber quién es la persona, cuánto tiempo va a estar en ese vehículo y qué actividades va a estar desarrollando en ese vehículo. Es muy claro, la Corte Constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano establece que no se puede sancionar a una persona si no se está perfectamente definida la responsabilidad, porque existen dos principios. El primero se llama presunción de inocencia y el segundo se llama principio de no autoincriminación. Bueno, ¿y a qué se exponen las autoridades de tránsito de esas ciudades donde se siguen imponiendo las fotomultas? ¿Habrá una avalancha de demandas entonces de la gente a la que le estén cobrando esa multa finalmente?
Pues hay dos cosas que pueden suceder acá. La primera es que las autoridades de tránsito puedan incurrir en tipos penales como la concusión. Recuerden ustedes que ese es un tipo penal que define que una autoridad o un funcionario público cuando emite un acto administrativo que abiertamente conoce que es arbitrario, está incurriendo en una conducta de tipo penal. Pero adicional a eso, nos encontraríamos en una exposición abierta de abuso de autoridad. Los organismos de tránsito aquí en Bogotá y en otras ciudades se está viendo cómo están ejerciendo su autoridad de manera abusiva, de manera tal que la recomendación para los organismos de tránsito es que observen de manera clara las decisiones de la Corte Constitucional. Miren ustedes cómo hace poco la Personería Distrital de Bogotá, por ejemplo, salió a decir que más de 260.000 comparendos en Bogotá habían sido... Perdimos un momento la comunicación con el abogado, pero pues también hay otro problema al que iba a abordar, el tema de la calibración de las cámaras en ciudades como Bogotá. Abogado, retomo con usted, que me estaba hablando del tema Bogotá y la personería, le quería preguntar por eso. La calibración de las cámaras es otro tema que también ha generado polémica, porque de las cámaras que hay en Bogotá son muy pocas las que tienen esa calibración, pero también siguen imponiendo fotomultas. Claro que sí, Germán. Precisamente reiteraba el tema de la personería, más de 260.000 comparendos irregulares, pero ahora vamos con el tema de la calibración de los mecanismos tecnológicos de fotodetección. Dice la norma internacional que al menos una vez al año deben ser... Que una vez al año deben ser calibrados, explicaba. Ahí vuelve el abogado. Sí, les decía que al menos una vez al año se tienen que calibrar estos equipos y en este momento de los 473 dispositivos que hay instalados en el país, solamente 4 o 5 cumplen con ese requisito de calibración, de manera que no solamente es el hecho de que no hay una clara identificación del infractor, se viola el principio de no autoincriminación, sino que además de eso, la composición técnica del equipo para garantizar que hay una sanción fidedigna tampoco está clara. Por lo tanto, en temas de tecnología, la conversación apenas comienza para efectos de la imposición de sanciones, Germán. Pero vamos a la práctica entonces, abogado. ¿Qué hace un conductor hoy que se entere, revise en la página de Comparendos Nacional o de ciudades como Bogotá, se dé cuenta que le impusieron una fotomulta? ¿Qué debe hacer y qué puede hacer? Pues la recomendación para los propietarios de los vehículos es que en principio ejerzan su derecho de defensa, y ejercer ese derecho de defensa implica eventualmente que si él es el único conductor de ese vehículo, pues obviamente tendrá que discutir las razones de responsabilidad frente a la infracción, pero si no era la persona que estaba allí, pues claramente tiene derecho, que tiene un derecho. Sí, seguimos teniendo algunos problemas de comunicación con el doctor William Mejía, abogado experto. Pero lo que nos explicaba en este momento, recuerden muy bien, es que los comparendos que se imponen, sea por una fotomulta o porque a usted lo pare en la calle un policía de tránsito, son para comparecer ante las autoridades de tránsito. Esto no implica que le hayan impuesto aún la multa. Al comparecer, usted puede defenderse, que era lo que nos explicaba el abogado, puede decir, no, yo no cometí esta infracción y tengo una prueba para demostrarlo. Por ejemplo, si fue exceso de velocidad, yo puedo comprobar que no estaba en ese momento en esa vía. Si es una fotomulta, decir, yo no era el conductor que estaba en ese momento en el vehículo, y pues precisamente tiene ese derecho a la defensa para que las autoridades de tránsito determinen si esas pruebas que usted presenta son válidas o no y le impongan finalmente la multa. Pero entonces dejar muy claro, un comparendo o un fotocomparendo no implica el pago de la multa aún. Eso es lo que debe hacer una persona, lo que nos explicaba el abogado. Y pues vamos a seguir si retomamos la conversación con el abogado en unos segundos, pero les cuento también, hablábamos de las cifras en Bogotá y en el país. Son miles las personas que han sido multadas por estos fotocomparendos. Ahí están viendo ustedes unas cámaras que se instalaron en Bogotá desde el año pasado, que no han sido exentas de la polémica tampoco, porque no han sido calibradas. Solo 5 de estas cámaras que están en la ciudad han sido calibradas y serían las únicas que podrían estar imponiendo esas multas. El Congreso, el llamado de la Corte Constitucional, fue al Congreso para que reglamento en Medellín y Cali también se han instalado este tipo de cámaras, pero pues
está ocurriendo exactamente el mismo problema que estamos oyendo. La Corte Constitucional declara que es inexequible un artículo en el que se establecían las multas, dice que es inconstitucional porque estas cámaras no permiten identificar a los conductores plenamente, entonces no pueden decir que esta persona cometió la infracción, y si no lo pueden decir y si no lo pueden determinar en la foto o en la imagen, pues precisamente no se puede imponer esta multa porque no se sabe a quién se le está imponiendo y la persona puede decir, esa persona no soy yo. Muchos de los conductores que entrevistamos decían, por ejemplo, además las cámaras toman la foto por detrás del vehículo, toman efectivamente la placa, pero pues no se ve el rostro de la persona que estaba conduciendo. Bueno, y agradecemos al doctor William Mejía, tuvimos un problema con él la comunicación, pero pues no pudimos retomarla, pero pues nos explicó muy claramente lo que está ocurriendo con este fallo de la Corte Constitucional. Vamos a hacer una pausa ahora, pero cuando regresemos hablaremos con la mujer Cafán del año. Ya volvemos. Gracias por seguir en Sala de Prensa. Hoy fue escogida la Mujer Cafán 2020, la Mujer del Año. Y fue Joana Badamón, una mujer que era una reconocida actriz hasta hace unos años, pero decidió cambiar su rumbo de vida totalmente. Pero dejemos que sea ella la que nos cuente cómo recibe este reconocimiento y por qué labor es que la están reconociendo. Joana, muchas gracias por acompañarnos. Primero, felicitaciones por este reconocimiento. ¿Y cómo lo recibe? ¿Cómo recibe este premio? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Lo recibo con mucha felicidad y realmente les confieso que lo que más me gustó de este premio fue conocer a las 30 mujeres que también estaban participando, 30 proyectos, 30 programas, 30 emprendimientos en donde no solamente estaban creando un presente para Colombia, sino un futuro. Así que realmente eso fue lo que más me gustó de este premio, poder haberlas conocido. Y bueno, y pues con Cafam estoy muy agradecida por haber apoyado las segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad. Ya muchos hemos visto, Joana, ¿a qué se dedica usted? Usted está ayudando a las mujeres que por alguna circunstancia terminan en la cárcel, las ayuda dentro de la cárcel o incluso después de que salen de la cárcel. Pero recordemos a la gente cómo inició y cómo cambió usted de ser una actriz a hacer esto. ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de labor, digamos? Bueno, después de 15 años de estar actuando, me invitaron a la cárcel de mujeres de Bogotá para ser jurado de un evento y era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Y después de conocer a los seres humanos que estaban allá adentro y conocer su realidad, fue imposible para mí ser indiferente a esto y decidí trabajar con ellas, primero durante 3 meses, después un año y al año ya decidí que me quería retirar de la actuación y dedicarme a esto. Y bueno, yo creo que realmente encontré mi pasión a los 30 años, un poco tarde, pero la encontré y estos 8 años que llevo trabajando en las cárceles ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Usted lo ha dicho en muchas entrevistas, esto le cambió la vida. En estos 8 años ha conocido también miles de historias. ¿Cómo le cambió la vida? ¿Cómo le han cambiado estas mujeres? ¿Qué ha aprendido de ellas? Me han cambiado mucho. Yo creo que lo más importante es como a valorar mucho más, a necesitar mucho menos, a creer en las segundas oportunidades, porque todos hemos cometido errores, todos hemos pedido segundas oportunidades, a muchos nos han dado segundas oportunidades y creo que es momento de empezar a dar y a generar esas segundas oportunidades. Entonces creo que mi mayor aprendizaje en esto pues ha sido las segundas oportunidades y también le agradezco mucho a la población carcelaria el haberme permitido trabajar con ellos porque a mí me han liberado mentalmente, me han liberado de prejuicios, de estigmatizaciones, de miedos. Yo creo que muchas personas que están en libertad física vivimos más encarcelados mentalmente que las personas que están adentro privadas de la libertad. Totalmente cierto eso, Joana. Vamos por partes, usted trabaja dentro y fuera de las cárceles con estas mujeres. Dentro de la cárcel, yo sé que son muchas las cosas que hace usted, pero cuéntenos algo de lo que hace allí en la cárcel, cómo las acompaña, cómo las apoya. En las cárceles, bueno, son hombres y mujeres, hemos trabajado en 30 cárceles a nivel nacional con más de 30.000 personas y tenemos una metodología de intervención que hemos diseñado a raíz de conocer el día a día de ellos, lo que ellos quisieran hacer, lo que les gustaría, lo que los motiva
Y la primera línea es crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal y espiritual de ellos, apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es arte interno, que es toda la resocialización por medio del arte y la cultura. Y la tercera es trabajo interno, que es toda la parte de productividad, que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Para apoyar a 30.000 hombres y mujeres en las cárceles, ¿qué apoyo recibe usted? Porque pues es una labor titánica. Lo que más me gusta es que nuestro mayor activo, digámoslo así, son los voluntarios. Todos los días nos escriben muchas personas queriendo apoyar esta causa a nivel nacional, entonces gracias a ellos también hemos podido llegar a cárceles pues que es difícil llegar, pero por los voluntarios que tenemos a nivel nacional lo hemos logrado. Y bueno, yo creo que lo más importante es creer en lo que estamos haciendo, la pasión que tenemos por nuestro trabajo, y ahí estamos y seguimos en nuestros proyectos. No ha sido fácil, obviamente, pero pues bueno, eso también es algo que aprendemos en las cárceles, y es que de todo lo difícil y de todos los errores se vuelven oportunidades. Sí, y hablemos ahora también de lo que hace usted con estas personas, hombres y mujeres, fuera de la cárcel, porque, por ejemplo, aquí en Caracol, de unos días en la sede tuvimos este camión que vende comida y que es con personas también que ya lograron salir de la cárcel y que tienen esta oportunidad laboral inicial. ¿Qué tipo de proyectos hace fuera de la cárcel con estas personas? Tenemos un espacio que se llama Casa Libertad, donde estamos el Ministerio de Justicia, el IMPEC, la Secretaría de Seguridad, Colsubsidio y la Fundación Acción Interna. Y tenemos una ruta de intervención para las personas que salen de la cárcel en Bogotá, y los preparamos para que se puedan reincorporar laboral y socialmente de una forma digna, como se lo merecen. Para esa resocialización digna, Johanna, usted que conoce esto de adentro, que habla con estas personas y conoce cada uno de estos casos, ¿qué nos hace falta como país para que estas personas realmente, pues sí, paguen sus condenas y lo que tengan que pagar por lo que han cometido, pero que no terminen siendo de pronto más delincuentes cuando salgan, o incluso dentro de las cárceles? ¿Qué nos está faltando como país, como sociedad? Nos hace falta creer en las segundas oportunidades. Estas personas que están saliendo en libertad ya cumplieron su deuda con la sociedad, ya cumplieron su condena, y si nosotros no les damos una segunda oportunidad para que se reincorporen a una nueva vida, pues el ciclo de reincidencia no se va a acabar. Así que creo que está en nuestras manos reducir este índice de reincidencia y aumentar esas posibilidades laborales para personas que ya han cumplido su condena. Bueno, Johanna, pues de nuevo felicitaciones, muchas gracias por ser este ejemplo que hoy estamos viendo y que vemos desde hace 8 años, como usted lo decía. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por siempre estar apoyándonos y creyendo en las segundas oportunidades. Claro que sí, esperemos que más voluntarios, más empresas se sumen a esta iniciativa y a estos proyectos. Muy buenas noches. Y hacemos una pausa, pero ya viene Ricardo Ospina, nos va a contar qué tiene en su radar. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora Ricardo Ospina, el jefe de servicios informativos de Blue Radio, nos cuenta qué tiene en su radar. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entran en el radar los líderes sociales, que han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por cuenta de la polémica que se ha generado entre el gobierno del presidente Iván Duque y Naciones Unidas. Los líderes sociales en Colombia han estado bajo el fuego de varios grupos armados al margen de la ley desde hace varios años, incluso desde antes de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero han tenido una situación más crítica en la medida en que avanza una implementación que ha tenido muchas dudas de ese acuerdo, incluso desde el gobierno del expresidente Santos, llegando hoy al gobierno del presidente Iván Duque. Esa es una de las grandes preocupaciones, no solamente en Colombia, de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, sino también de la comunidad internacional. Y la polémica ahora ha estado originada, entre otras cosas, por 2 informes de Naciones Unidas que han puesto al gobierno colombiano a reclamar en tono muy elevado lo que han dicho, entre otros, Alberto Brunori en nuestro país y Michael Korst en Ginebra, en Suiza. El hecho más reciente tiene una connotación delicada y es el asesinato en Cali de Arley Chalá, uno de los escoltas
de uno de los líderes de las víctimas de la masacre de Bojayá, cometida por las FARC el 2 de mayo del año 2002 en esa olvidada zona del departamento de Chocó, que dejó más de 90 personas asesinadas luego del lanzamiento de cilindros de gas contra la iglesia de ese municipio. Pues Leiner Palacios ha recibido amenazas muy fuertes en las últimas semanas y resulta muy delicado que, a pesar de que él no estaba con su escolta, con Ali Chalá, cuando fue asesinado, sí lo señala él como una advertencia contra su vida. Ali Chalá recibió 18 impactos de arma de fuego. De inmediato el gobierno nacional desencadenó una serie de investigaciones. La Unidad Nacional de Protección dijo que esto no tiene nada que ver con Leiner Palacios, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha viajado a la capital del Valle para saber qué fue lo que sucedió. Lo que ocurre con Palacios es que coincide con un pronunciamiento que muchos consideran desafortunado de la ministra del Interior, Alicia Arango, en Puerto Asís, Putumayo, donde la ministra dijo que matan más gente en Colombia por el robo de teléfonos celulares que por ser defensores de los derechos humanos. Eso causó una tormenta, porque la vida de todos los líderes sociales hoy está en riesgo, y la comunidad internacional, la Unión Europea y otras organizaciones están pidiendo, entre otras cosas, que se garantice su integridad de todos ellos, incluyendo la de Leiner Palacios, esta víctima que tiene, entre otras, la situación difícil del asesinato de su escolta en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca. Ricardo, muchas gracias, y los líderes sociales seguirán aquí en el radar de Noticias Caracol. Así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con mucha más información. Muy buenas noches.